Shabbat Shalom a todos los que están en este momento conectados por Instagram. Enviamos nuestra bendición en el Padre Celestial. Shabbat Shalom. Por sentarse, amado. Podrían apagar esta luz. ¿Okay? Shalom, shalom. Vamos a todos. Nuestra parashá de hoy comienza de esta manera. Cuando entres a la tierra que Adonai, tu Dios, te está dando como tu herencia, y hayas tomado posesión de ella y la habites. La semana pasada estuvimos estudiando la parashá que significa cuando salga, y el Moé explicaba cuando salga a la guerra. Obtuvimos una gran enseñanza que tenemos que salir a luchar, a guerrear. Esta semana vamos a estudiar la parashá Ki Tavo, cuando entres. Aquí ya tenemos la primera enseñanza, que para entrar a la tierra que Dios nos promete, tenemos que luchar, tenemos que guerrear. Amado, son muchos los enemigos que nos encontraremos entre ese salir y entrar. Nuestra vida es una constante lucha por las bendiciones de nuestro Padre Celestial. La parashá Ki-Teitzei, la semana pasada, nos hizo ver que nos encontraríamos con un enemigo especial, llamado Amalek. En todas las épocas, en todas las generaciones de nuestro pueblo, ha existido un Amalek. Y hoy por hoy existirá siempre un Amalek, al cual tenemos que catalogarlo como el enemigo número uno de nuestras vidas. Porque hoy por hoy viene siendo como un espíritu que se opone a todo lo que hagamos a favor de la obra de Hashem. Esta semana se nos habla cuando entres a la tierra. Según el sabio famoso Rashi, el pasuk con el cual se inicia nuestra parashá, que dice: cuando entre a la tierra que Adonai tu Dios te está dando como tu herencia, y hayas tomado posesión y de ella habites. Rashi dice que este pasuk contiene dos expresiones al hacer referencia a la tierra de Israel. Una, cuando hayas tomado posesión de ella, y la otra, cuando la hayas habitado.
La primera se refiere a la conquista del territorio, tomar posesión. Y la segunda, al asentamiento, o sea, habitar el territorio. La toma de posesión implica la conquista completa de todo el territorio de la tierra de Israel. Y el asentamiento, habitar el territorio, implica la división y la repartición de la tierra a todas las tribus de Israel y a su familia. El pasú que hemos analizado, obviamente es muy breve, pero déjame decir que se trata de una mitzvah, de un mandamiento. Pero como no vivimos en Israel, entonces esta mitzvah no recae sobre nosotros, entonces podemos fácilmente no cumplir con este mandamiento que el Eterno nos está mandando, que obedezcamos cuando entres. La semana pasada, el Moed hablaba cuando salga a la tierra. Y vimos que este pasó de una forma diferente. No lo vimos a nivel de interpretación especial, textualmente, sino de una forma espiritual. Yo diría, no, a nivel de Ash o Shor, como debe ser. Cuando salga a la tierra contra tus enemigos. Asimismo, podemos ver este versículo, este paso, cuando entres. Cuando entramos y comenzamos a conocer al Eterno desde una perspectiva hebrea. Cuando entramos o cuando entres, nos identificamos como verdadero hijo del Altísimo. Cuando entramos o cuando entres y comenzamos a vivir como judíos, teniendo el estilo de vida que Hashem ha dejado a sus hijos. Ahí el Eterno está cumpliendo, amado, está cumpliendo con su promesa de hacer entrar a la tierra prometida, espiritualmente hablando. O sea, que no tenemos que esperar hasta que vivamos a la tierra que vayamos a Israel. Cuando nosotros practicamos justamente casi todo lo que se practica en el judaísmo tradicional. Aquí estamos así que aunque estemos en Venezuela o en otro país del mundo, estaremos entrando a esa forma de vida que Dios quiere para nosotros. Amén. Eso es entrar a la tierra. Entrar a vivir bajo su protección, bajo sus beneficios. Amén. Pero al entrar a ser parte del pueblo del Eterno, es bueno conocer unas condiciones que Él nos pone en esta valla. Condiciones que, si las cumplimos, estamos confirmando que si entramos verdaderamente a ser parte de su pueblo, Israel. Y esa condición comienza en el versículo, en el paso 2 de la palabra de hoy. Tomarás los primeros frutos
de todas las siembras que la tierra dé. Cuales tú cosecharás de tu tierra, que el rey tu Dios te está dando, los pondrás en una cesta e irás al lugar que el rey tu Dios escoja para su nombre habite. Te acercarás al pueblo que esté en oficio en ese tiempo y le dirás a él: hoy yo me declaro a Adonai tu Dios que yo he venido a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. El hoy tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar de Adonai tu Dios. Quizás para alguien este versículo no se identifica mucho con él, porque lo ve diferente a lo que a él le enseñaron. Siempre nos enseñaron los padres de la iglesia que uno llegaba a los caminos del Eterno para que él le supiera y nos diera unas cosas. En esta paisa aprendemos que lo primero que el Eterno dice a uno es: dame. ¿Sí? Dame. Él no necesita. Obviamente no, pero él dice: dame. ¿Qué tiene que ver darle al Eterno con el que hayamos entrado a ser parte de su pueblo? Buena pregunta. Pues sencillamente que cuando le damos al Eterno es cuando estamos confirmando que entramos a ser parte de su pueblo. Si no le damos a él, que decimos que es nuestro Dios, quiere decir que aún no somos judíos, no somos israelitas, y no pertenecemos a su pueblo, ni mereceremos llamarnos sus hijos. Porque con nuestra actitud, amado, con nuestra actitud estamos demostrando que Él no es nuestro Dios. ¿O sí? Más adelante, la parasha se profundiza más sobre el tema. Veamos el versículo 10. Por tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, cuales Adonai me ha dado. Entonces pondrá la cesta delante de Adonai tu Dios y adorarás delante de Adonai tu Dios. Aquí está claro. Cuando sabemos que la palabra judío, muchos saben, viene del hebreo y judí, que significa adorador del Eterno. Entonces nos queda claro que para ser un adorador, ser judío, primero tenemos que darle a él. Porque vienes a adorar, vienes a alabar, vienes a dar algo. Bien puede ser un cántico nuevo o puede ser una alabanza de lo más profundo de tu corazón. Pero vienes a dar algo. Por eso yo siempre en la alabanza veo mucha gente disuelta y la cabeza, la verdad que se molesta por eso. Y tiene razón porque no le estamos dando nada. Ahorita ustedes están recibiendo algo del Eterno, la palabra. Amén. Ahora, cuando te mira el rabino o te mira el que predicó,
nos podemos conversar en vez de estar pendientes de alabanza, porque con la alabanza, la adoración, ustedes están ahora a Eterno. Así que a partir de ahora, no quiero ver gente por ahí. Y con el celular menos. Y de esa manera, amado, confirmar que somos parte del pueblo de Dios. Más adelante nos sigue enseñando la Torá, versículo 12. Después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte y la hayas dado al leví, al extranjero, al muerto y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás, en la presencia de Adonai tu Dios, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Dios y las he dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando cada uno de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. He obedecido a lo que el Rey de Dios ha dicho y he hecho todo lo que me ha ordenado hacer. En síntesis, no comprometiendo el diezmo para nada ni para nadie, obedeciendo su mismo. Debemos ofrecer y dar con sinceridad y regocijo. Esa es otra de las condiciones que el Eterno está colocando hoy acá. La obediencia a sus mandamientos. De acuerdo a lo que se lee en la Torá, nadie puede decir, yo hago parte del pueblo del Eterno, pero hago lo que quiero. O sea, ni doy ni le obedezco. Porque lo está haciendo, amado, si cree que sin dar al Eterno, sin obedecerle a Él, sigue siendo parte de su pueblo, quiero que sepas que estás en el lugar equivocado. Para que tú pertenezcas al pueblo de Dios, tú tienes que obedecer a Él y dar lo que a Él le corresponde. Después que uno le ha dado y ha obedecido, porque, amado, la acción de dar es el resultado de obedecer. Entonces, después podemos decir, según capítulo 26, versículo 15, mira, desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestro Padre, una tierra que fluye leche y miel. Dándole un toque de espiritualidad, esa tierra que Hashem te da. Podemos decir que es un buen trabajo, el buen trabajo que tienes,
donde tú, con tus capacidades que el Eterno te da, con la fuerza que Él te da, tú generas dinero, generas ingresos para el bienestar de tu familia. Puede ser esa casa que tanto anhelabas. Esa casa que hoy día está viviendo cómoda y felizmente con tus hijos, con tu esposa. O puede ser la sinagoga, tu caján, donde al entrar tu alma, ¿verdad?, descansa a sentir la santidad, la chiquinidad, la presencia de Hashem. O puede ser tu líder, del cual puedes recibir un sano consejo en tus días de tribulación. Él ora por ti, de que te dé un abrazo sincero, que el rabino Luger no te puede dar. Eso puede ser la tierra prometida. Entonces, ya como parte de su pueblo, Israel, él dirá, Hashem te va a decir, hoy Adonai tu Dios, que ordena obedecer estas leyes, estos estatutos, por lo tanto la observarás y obedecerás con todo tu corazón y todo tu ser. La pasada de hoy también nos habla de la primicia. A través de las primicias, bikurim, ofrenda, terumot, los diezmos, maaser, y a través también de la obediencia a tu mandamiento, es que, como dice el versículo 17, tú estás declarando hoy entrar de acuerdo que Adonai es tu Dios y que seguirás su camino, observarás sus leyes, mandamientos, estatutos y harás lo que Él diga. Después de que tú te comprometas a eso, entonces cuando el versículo 18 te dice a su vez, Adonai está acordando hoy que tú eres pueblo suyo, su especial tesoro, como Él te prometió que tú observarás sus mandamientos y que Él te levantará alto por encima de todas las naciones que Él ha hecho en alabanza, reputación y gloria, y que, como Él dijo, tú serás un pueblo kadosh, santo para ver tu Dios. Ahí es todo esto. Esta enseñanza cae muy bien en estos tiempos, amados. Muchos creen que son parte del pueblo de Dios, pero a la manera de ellos, no a la manera del Eterno. Espero que pueda reflexionar acerca de esto, para que no le pase como profetizó Yeshua, nuestro Mashiach, que le va a pasar a muchos si no dejan la mentira
y se vuelven a Behemet, Elohim, a la verdad de Dios, su Torah. Mateo 7, 13 dice al 23, es largo, pero vamos a leer. Entren por la puerta estrecha, porque la 27, 13 al 23. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino es espacioso. Muchos viajan por él, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos encuentran. Tengan cuidado por los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por su fruto los reconocerán. Puede la gente recoger uva de los espinos o higos de los cardos. De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce fruta mala. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo da buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por su fruto lo reconocerán. No todos los que me dicen, mi Señor, entrarán en el reino de Adonai, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces el de él es su propia cara. Nunca lo conocí. Apártense de mí, agresores de la Torah. De la Torah. El que tenga oído para oír, oiga. Todo va a ser. Tomando el versículo inicial de la Parashá, versículo 2, dice, entonces tomarás Yehuim de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿En qué consistía esta misma, este mandamiento? Consistía en llevar la primicia al templo, al Beit HaMikdash, de todos frutos, famosos frutos dados en la tierra de Israel: trigo, cebada, uva, higo, granada, aceituna y dátiles. Quizá lo que voy a decir da mucho saben, pero quizá alguno no. Y es la preparación para ella misma. Se hacía de esta manera: cuando el dueño de la tierra, al darse cuenta la maduración de cualquier de esta especie, los frutos que tenía sembrado,
tomaba una cuerda y la ataba alrededor del mismo, señalando como bicuín, apartada como primicia, porque era el fruto primero que salía y lo acercaba como cinta. De principio, hermanos, podemos darnos cuenta que realmente no es fácil tomar una cuerda y amarrar alrededor y cercar los frutos considerados bicuín. Yo digo que no es fácil, ya que ponía a prueba el autocontrol de la persona. A ser tentado probar la primera fruta madura de una variedad de las que no se ni ponía hacía mucho tiempo. No sabe lo que es apartar un racimo de uva recién madurado, moradito, bueno, si es de la uva morada, si es de la uva verde, si es de la amarilla, o una granada, no la que encontramos aquí, que son así, no allá, son así, roja. ¿Usted cree que usted puede controlar la tentación de tomar una pedicomesa? Ella misma se los obliga al terreno y a reservar para quién la reserva. Como podemos observar que ella misma que se ofrece al Eterno obliga a la persona, como toda ofrenda dada a hacer, obliga a dar lo mejor de sí realmente. En este caso, lo mejor salido de la tierra. La misma obliga a tener a los buenos, obliga también a los buenos de ganado, ovino o vacuno, en perfecta condición de salud. No ofrecer un cojo o medio ciego, enfermizo, no, en perfecto estado de salud. Esa debe ser la ofrenda para el Eterno. Sí. Así debe ser tu viejo amado. No voy a darte el dólar, esos $10 que no lo quiero recibir en la tienda. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces hay gente que dice, no me gusta que nadie sepa lo que da la mano derecha, que da la izquierda, algo así. Entonces llegan a hacer esto, para que nadie vea. ¡Bum! Y el que encuentra la ofrenda empieza a planchar el billete. Eso es una ofrenda enfermiza. Porque digo porque es enfermiza, no por el billete, porque si tú lo pides de esa manera, ¿cómo te hará del corazón? No te hará del corazón. No todo es feo. Oye, esto, amado, esto es hermoso. Esto es hermoso. De todas las naciones del mundo, Israel, que nosotros pertenecemos, es la primicia santa de Hashem. Nicurín, Kadosh, Hashem. Somos el pueblo de Hashem. Somos la primicia santa de Hashem. Somos la fruta escogida como Hashem. Diego para Hashem.
Señor declara que somos únicos también. Según el Salmo dice, y quién es como tu pueblo, como Israel, nació única en la tierra. Algo que hacemos. Y nosotros respondemos, Señor, mi Dios, que he obedecido y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira desde los cielos, de tu santa nación que bendice a tu pueblo Israel. Nuestro Señor, por medio de la misma de los diezmos establecido, ordena las declaraciones de las bendiciones como resultado de la obediencia. Por las bendiciones alcanzamos el propósito de adorar para nuestra vida. ¿Entendieron eso? Por las bendiciones alcanzamos el propósito de adorar para nuestra vida. Este es otro tema que nos ilustra esta parasha. Lo deja una gran enseñanza. La parasha nos habla de las bendiciones, pero también nos habla de las maldiciones. ¿Es verdad? Pero vamos a mencionar, voy a mencionar solamente la bendición. No porque queremos quiero hacer caso omiso a las maldiciones, ya que sabemos muy bien que las maldiciones, que es el resultado de la desobediencia, es el orden de las cosas con los cuales hacemos, o cuando hacemos lo que es deshonesto, cuando hacemos lo que es pecaminoso delante de Hashem, nada nos podrá salir bien. Y finalmente encontraremos la frustración, la enfermedad y la muerte. Si no queremos no en el momento que Dios hacer algo diferente en esta ocasión. Esta parasha, la palabra de Hashem nos habla de dos montes existentes en Israel. En la cercanía de Shechem está el monte Gerizim y el monte Ebal. Moisés ordena al pueblo a entrar a Israel bajo la dirección de su sucesor, de Josué. Debían de viajar a ese lugar para pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Al monte Gerizim ascendería 6 tribus, sino Leví, Yehudá, Isaacar, José y Benjamín. Y las otras 6 al monte Elá, Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan, Neftalí. También da la orden en la cual deberían ir, o debería ir el arca, el Aarón, como dice, los Kohanim, los sacerdotes y los levitas, los ancianos levitas, los cuales deberían permanecer en el valle entre los dos montes. Los sacerdotes formarán un círculo interior alrededor del arca y los levitas que formarán un círculo interno alrededor de los 40.
mirando hacia el monte Gerizim. Es bueno que me preste atención, hermano. El monte Gerizim, los ancianos de los levitas debieron proclamar la primera bendición para que escucharan las tribus de ambas montañas. Bendito el hombre que hoy sea imagen fundida o callada. Las tribus ambas en la montaña contestarían amén. Ese versículo, ese relato lo leyó como de David. Posteriormente los ancianos de los levitas, mirándolos al monte del Baal, pronunciaban la primera maldición. Maldito el hombre que hiciera imagen fundida o tallada. Maldito tata, como él lo pronunció. Las tribus sobre ambos montes contestaban amén. Y así los levitas deberían continuar pronunciando en forma alternativa una bendición y una maldición. Como dije al principio, que en esta oportunidad no vamos a pronunciar la maldición tal como tal, sino que cada maldición formulada en forma positiva. ¿Cómo le vamos a dar? Como una bendición, realmente. La maldición la vamos a convertir como una bendición, así como hizo ayer o Milán. Y adicionalmente, lo que haremos de bendición como te escrita en la Torah. Entonces, todo que sea amado, que se ponga de pie. Todo que mundo, como dice, todo el mundo ha hecho. Este será un nuevo acuerdo, una nueva aceptación de la Torah. Usted me tiene como su rabino, ¿verdad? He dicho que lo haya mandado para desearía que en su corazón hayan hecho con todo respeto y con toda la condición en usted en que va a aceptar las pulsaciones de las bendiciones. ¿Quién no quiere una bendición? Entonces, si se separó, el diente no lo va a recibir. Porque Dios no obliga a nadie. Este será un nuevo acuerdo, como dije, una nueva aceptación de la Torah, como si estuviéramos en las tierras de Israel. Como el pueblo de Adonai, con un corazón totalmente cambiado. No un corazón de piedra, con un corazón de carne. Amados, quiero proclamar esta bendición sobre ustedes como dice la Torah. Así como yo veo cuando yo doy las clases o integral, que doy los jueves, y los miércoles, ellos esperan lo último, porque yo siempre doy la visión arónica. Y ellos, yo creo que lo hacen gustosamente, con mucho agrado. Dice amén, amén y amén. A ver que vivimos la bendición arónica. Así hoy quiero hacer con ustedes, de todo mi corazón sincero. Como dije en el relato de que la tierra prometida por ese líder,
que te dé un abrazo sincero, un consejo con las mejores intenciones de mi corazón. Así va a ser hoy esta conversación de estas bendiciones. Y toda la comunidad, amén, a cada uno. Y verdad sobre ti toda esta bendición, hermano. Y te alcanzarán si oyere la voz ya no hay tu Dios. Dice la palabra. Bendito seas tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Amén. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Amén. Bendita será en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Alabamos con todo Señor. La maldición de amor a convertir en división. Bendito el hombre que no hace secretamente una imagen de idolatría. Bendito el hombre que no desprecia a su padre y a su madre. Amén. Bendito el hombre que no mueve la marca de límite de la propiedad de su vecino. Amén. Bendito el hombre que no guía mal al ciego, que no le brinda al ignorante un consejo errado. Amén. Bendito el hombre que no pervierte el juicio de su converso, un huérfano y una viuda. Amén. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con la esposa de su padre. Amén. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con un animal. Amén. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con su hermana. Amén. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con su suegra. Amén. Bendito es el hombre que no destruye a su compañero secretamente hablando a chunjará acerca de él. Amén. Bendito es el hombre que no acepta soborno o obtiene un beneficio financiero para que muera una persona inocente. Amén. Bendito es el hombre que mantiene toda la palabra de la Torah y la cumpla. Amén. Aleluya, Señor. Acabó, hermano. Que la palabra de mi boca, la meditación de mi corazón se acerca delante de ti, oh mi Señor, mi boca y mi religión. Amén. Pueden sentarse. Quiero avanzar un poquito más de su parte. Puede ser, mi hermano. Vamos. Yo voy a pedir a la hermana Reza, porque quiero que oremos. Ella va a orar por ustedes. Abacadosh, te damos gracias por este momento tan especial, Abba, por esta inspiración en tu Hijo, Abba, y como es el deseo de tu corazón, jamás maldecirnos, Abba. El deseo de tu corazón es bendecirnos en todos los sentidos, Padre. Y aquí estamos delante de ti. Tú eres el único que nos conoce, el que sabe quién somos realmente, Padre. Te damos gracias por esa palabra que tú nos das en tu Torah, porque tú nos haces un llamado nuevamente, Padre amado, para que rectifiquemos, para que enderecemos nuestros caminos y para que caminemos de acuerdo a lo que tú nos has dictado en tu palabra, porque eso solamente puede traer beneficios para nuestra vida, Padre.
Sabemos cuánto nos amas y que tú quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Tú sabes, Señor amado, que sí cometemos errores, Padre. Sí fallamos. Sí, muchas veces hacemos cosas que no son agradables delante de tus ojos, Padre. Pero ¿a dónde iremos, Abacadosh, cuando caemos, Padre? ¿A dónde buscaremos socorro, Señor, cuando somos débiles y no hacemos las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre? ¿A dónde podemos ir, Señor? Solo en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. Y tú nos dices, Señor, que si nos arrepentimos de corazón, tenemos siempre una nueva oportunidad. Que tú jamás nos cerrarás las puertas, Hashem. Que tú jamás nos vas a abandonar. Que tú jamás, Señor, será cerrado tus oídos ante un corazón que se arrepiente verdaderamente, ante un corazón que te busca con humildad, Señor amado. Gracias por la promesa que tú nos das en tu palabra, Hashem. Tú mismo nos dices en tu palabra, aunque 7 veces caiga el justo, se volverá a levantar. Y aquí estamos, Señor. Todos nosotros hemos cerrado, Padre. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos desobedecido, Señor. Y muchas veces lo hemos hecho a plena conciencia, Padre amado. Lo hemos hecho con alevosía, Padre amado. Pero aún así, Señor, tú extiendes tus brazos sobre nosotros, Abba. Y si nos arrepentimos de corazón, Señor, nos vuelves a perdonar, Padre. Todo este mes, Señor, es de rectificación, es que recojamos nuestros corazones, Señor, que nos purifiquemos y nos limpiemos, Padre. Cuando venga, Señor, esta fiesta de Yom Teruah, estemos preparados, Abacadón, que no esperemos media hora antes, Padre, para preparar nuestros corazones delante de ti. Tú nos das, Señor amado, la oportunidad de purificarnos, de limpiarnos, Abba. Solo necesitas un corazón contrito y humillado delante de ti, que confiese con su boca que cree en tus promesas, que confiese con su boca que verdaderamente tú eres su Padre y que está dispuesto a obedecerte. Gracias, Abba, porque tú nos dices ese camino a través de nuestro Yeshua HaMashiach. Gracias porque tú lo enviaste como una provisión para nosotros, Abba, sabiendo lo débiles que somos, sabiendo que somos polvo, sabiendo que te fallamos tantas veces, Señor. Tú nos dices el camino a través de nuestro Yeshua HaMashiach, Padre, Abacadosh. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Queremos hacer borrón y cuenta nueva. Queremos, Señor, que nuestras vidas sean purificadas en estos momentos, Abba. Queremos pedirte, Señor, que te olvides de nuestros pecados, Padre. Que los eches a lo más profundo de la mar, Padre amado. Y que hoy podamos estar con corazones limpios y purificados, Señor, delante de ti, Padre. Que empieces de nuevo con nosotros todo aquello que hemos hecho mal, Padre. Que tú, Señor, nos purifiques y podamos comenzar un nuevo camino, aunque sea estrecho, aunque sea difícil, Padre. Pero tú dices que tú eres quien nos da la fuerza, que nosotros no confiemos en nosotros mismos. Tú nos dices en tu palabra que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres quien nos sostiene. Tú dices, diga, débil, fuerte soy. Y nosotros somos débiles, Señor, pero somos fuertes en ti, Padre. Gracias, Abba. Gracias por ese amor que tú, Señor, derramas sobre nuestras vidas. Y como todo padre, siempre esperas el arrepentimiento de sus hijos, así como el padre que esperaba al hijo pródigo y lo miraba y miraba el camino hasta que él apareciera. Así, Señor, haces tú con cada uno de nosotros, Padre, cuando andamos débiles, cuando caemos, cuando fallamos, Padre. Gracias, Señor, por ser ese Dios de amor, de bondad, de misericordia. Gracias, Señor, por ser quien eres, Abba, y gracias por habernos llamado y habernos apartado para este nuevo camino, para ser parte de tu pueblo, Abba. En Yeshua HaMashiach oramos y te damos solo a ti la honra y la gloria, Padre. Amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento.
pensamiento diferente, me despido de los que están dentro de esto, escuchando y los que escucharán este mensaje. Shalom, shalom.